Edita de manera fácil y creativa con la herramienta de CapCut para computadores. Soy Alejandro Castrillón y juntos llevaremos tu contenido a otro nivel. Vamos a entrar en materia y vamos a hablar de esta aplicación de CapCut para computadores que me parece muy interesante a la hora de crear contenido. Lo primero que vamos a hacer entonces es ingresar a www.capcut.com y una vez aquí nos va a aparecer esta información, esta interfaz. Nos va a permitir dos opciones. La primera es que podamos editar directamente desde el navegador web que estemos usando, o la opción de descargar para computadora. En mi caso, porque tengo una Mac, me va a aparecer la opción disponible para Mac, pero si tienes una computadora con Windows, te va a aparecer aquí la opción para descargar para Windows. Cuando entramos, por ejemplo, a la opción de CapCut para navegador, vamos a ver esto. Vamos a ver esta interfaz, que básicamente es lo que ya vamos a ver de manera más detallada, pero tiene una pequeña limitante, y es que como todo se trabaja desde la nube, va a ser un poco más lento el proceso, porque si tenemos archivos que son pesados o el internet, la velocidad de nuestro internet es lenta, entonces los archivos se van a demorar para cargar, para luego poder pasar y editarlos en la línea de tiempo. Entonces yo no recomiendo la opción de navegador, recomiendo más la opción de PC o la opción directamente desde el computador, porque me va a permitir agilizar los procesos de edición y también de renderizado y exportación de los videos. Entonces vamos ahora sí a ver entonces cómo es el tema de descargar el video para Mac, o en este caso para computador. Si tienes un computador de Windows, le damos descargar acá y ya él nos va a descargar los archivos. Una vez que hayas descargado la herramienta de CapCut para tu computadora, lo que vas a hacer es ingresar, vas a abrir la aplicación y te va a aparecer esta pequeña interfaz. Antes de empezar a crear cualquier tipo de video o contenido, yo te sugiero iniciar sesión. Esto con el fin de que al vincularlo con algún correo electrónico o cuenta de TikTok, me permita guardar copias de seguridad de los archivos y videos que he editado previamente, e incluso poderlos editar en otros dispositivos como tabletas o teléfonos. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es iniciar mi cuenta con TikTok y ya continuamos. Ya una vez registrado con mi cuenta de TikTok, ahora sí vamos a empezar a crear los videos. Entonces le voy a dar acá en la opción crear y aquí me va a aparecer toda la interfaz, que se las voy a explicar de manera detallada. Lo primero que nos vamos a encontrar en la parte izquierda es la opción de multimedia, que nos va a permitir importar archivos locales o una biblioteca de archivos, que son archivos que ya están predefinidos por CapCut, como animaciones, letras, intros y algunas transiciones. Para tal fin lo que vamos a hacer es importar los archivos dándole en el botón importar, y aquí lo que vamos a hacer es buscar los archivos que queremos usar. Vamos a usar estos videos que tengo acá para explicarles, pero también hay otra opción. Vamos a borrarlo nuevamente y vamos a hacerlo de otra manera, que también es una manera muy ágil, que es buscar los archivos que vamos a usar y simplemente los arrastramos acá a la opción de multimedia y ya me quedan todos los videos listos para yo poderlos pasar a la línea de tiempo y empezar a editar. Una vez que tenga los archivos importados acá en la opción de multimedia, voy a poder previsualizar estos archivos simplemente dándoles clic. Al darle clic a alguno de los archivos, me va a previsualizar o me va a habilitar una opción para ver el archivo de video que tengo en este momento seleccionado. Para empezar a editar, entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ubicar en esta parte inferior, que es la línea de tiempo, donde podemos arrastrar el material, sea fotos, videos, audios, y simplemente al arrastrarlo se nos va a habilitar el video en esta opción, y aquí es donde empieza toda la magia de la edición. Aquí nos vamos a encontrar esta barra blanca, que es la barra de desplazamiento, que nos permite desplazarnos en el clip de derecha a izquierda o de adelante hacia atrás. Ahora vamos a hablar entonces de algunas opciones que vemos en la parte superior, como esta pequeña barra de menús, donde vemos algunas opciones que nos van a facilitar el proceso de edición. Lo primero es que vamos a encontrar dos opciones, la opción seleccionar y la opción dividir. La opción seleccionar lo que me va a permitir es desplazar el clip en la línea de tiempo para ubicarlo en un punto u otro. Ejemplo, si yo arrastro otro clip acá, con la opción de seleccionar lo que me permite es que pueda poner este clip de último y este clip de primero, o viceversa. Lo puedo arrastrar y me queda este clip de último y este clip de primero. También lo que puedo hacer con esta opción es poder ubicar los clips de arriba hacia abajo, o por decir en capas, para que se me vea algo que llamamos superposición, que es que puedo ubicar este clip en la parte superior y se va a superponer sobre el otro clip. Ejemplo, acá vemos estos dos clips, y si yo arrastro, por ejemplo, este un poco, voy a ver que aquí me aparece este clip, y cuando empieza a reproducir, pues se ve el clip de abajo, pero luego va a aparecer el clip siguiente, que es el clip que está aquí arriba y que va a aparecer aquí en la pantalla. Para eso básicamente funciona la opción de seleccionar, y vamos a ir entonces ya a la opción que es la opción de dividir, que lo que me permite es que yo tome un clip cualquiera y lo recorte. Entonces al recortarlo,
aquí lo que va a pasar es que me va a quedar dividido y entonces si yo le doy nuevamente a la opción seleccionar, me va a permitir que el clip que corté lo pueda arrastrar o también ubicarlo arriba como estábamos mencionando anteriormente. La opción deshacer funciona como un Command Z o un Control Z, que lo que prácticamente me va a permitir es devolverme a una parte anterior de lo que estaba haciendo. Entonces, si yo cometí algún error o me equivoqué o hice algún tipo de ajuste que no era, simplemente con darle la herramienta deshacer va a volver a la versión inicial. Aquí vemos, entonces va devolviéndose en las acciones que yo había hecho anteriormente. La opción rehacer prácticamente es el contrario de la opción deshacer y es que si yo hice alguna opción con la herramienta de deshacer, al rehacer me va a permitir volver al estado anterior. La opción dividir prácticamente es la misma opción de acá de dividir y funciona de la misma manera. La opción eliminar lo que me va a permitir es que la parte que tenga seleccionada o el clip que tenga en ese momento seleccionado, si le doy esta opción, inmediatamente me va a eliminar ese clip. La opción congelar lo que me va a permitir es que si yo tengo algún clip de video, si la presiono, lo que me va a generar es una captura de imagen o un fotograma que me va a volver una foto, ese cuadro de ese video. La opción revertir lo que me va a permitir es que un clip que tiene un movimiento determinado, al aplicarle este efecto, se vea en reversa. La opción de reflejar, básicamente lo que va a hacer en mi clip es que va a hacer un efecto de espejo. Entonces, así se ve con la opción de reflejar y si volvemos al estado real, así se ve inicialmente. Si lo volvemos a presionar, se ve el efecto espejo de este clip. La opción de recortar lo que me va a permitir es que si yo deseo reencuadrar alguna parte de mi clip, simplemente al presionar esta opción vamos a hacerlo. Entonces, por ejemplo, vamos a recortar solo donde están los carros y aquí al darle confirmar, ya en la previsualización de la línea de tiempo me va a quedar simplemente los carros que yo había decidido recortar previamente. Algo muy importante es que la mayoría de estas herramientas y otras más que no están acá se pueden aprender a manejar de manera abreviada con los métodos abreviados del teclado. Esto los ubico en la parte superior derecha donde dice AutoCAD y aquí me va a mostrar toda la información de los diferentes métodos abreviados del teclado que tiene la herramienta para que aprendan a usarlos en el teclado y puedan agilizar más los procesos y los tiempos de edición. Otra parte importante para mencionar son estos botones que vemos aquí abajo. Lo que voy a hacer para explicarles es que voy a ubicar este clip en otra pista y acá va a quedar este en la parte inferior. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, a la opción del candado, lo que me va a decir es que si yo hago algún movimiento o intento desplazar o recortar o aplicar alguna opción, no me va a afectar el clip de esta pista porque queda completamente bloqueada. También, si yo le doy acá a la opción de ocultar la pista, lo que me va a decir es que no voy a ver nada de lo que esta pista esté mostrando. Así se esté reproduciendo, no me va a mostrar absolutamente nada porque bloquea todo el tema de la imagen. Y esta opción lo que me va a permitir es lo mismo, pero con el tema de audio. Entonces, si el clip por alguna razón tiene algún tipo de sonido, algún audio, algo que no quiero que aparezca en mi video, simplemente al presionarlo me va a eliminar ese sonido de este clip. Vamos a ver entonces ahora el tema de los formatos. Aquí tengo un formato que es 9.16, que es el más común que vemos en los televisores, en YouTube. Es un formato horizontal, pero podemos modificarlo y cambiarlo simplemente presionando la opción que dice original. Al presionarla me va a permitir hacer algunos cambios y me va a permitir escoger entre diferentes dimensiones o formatos. Los más comunes, como les decía, 16.9, que es el tradicional de YouTube, de computadores o de televisores. El 9.16, que es el más usado para el tema de celulares, CapCut, TikTok, historias, Reels. La opción de 1.1, que también es el formato cuadrado que vemos mucho en Instagram. Y otras opciones que ya es importante que ustedes las vayan viendo dependiendo de las necesidades que ustedes tengan. También está la opción de personalizar. Si por alguna razón el video que yo tengo que hacer o el cliente que tengo me está pidiendo un video con ciertos píxeles o con cierta resolución, simplemente lo ajusto de manera manual acá y también puedo controlar los cuadros o los fotogramas en los que quiero que se vea mi video y que se exporte mi video. Por ejemplo, vamos a mirar este clip que yo lo había grabado en un formato vertical, pero también tengo este clip que lo había grabado en un formato horizontal. Entonces, si yo quiero redimensionar este clip que estoy viendo acá que no se ve completo, aquí me muestra las franjas de lo que no se está pudiendo ver en este momento y lo que simplemente sí se está viendo. Entonces, si yo le doy acá a la opción de 9.16, que es el formato que les mencionaba para celulares, entonces ya ahí sí me queda en la imagen completa. Lo que hago es escalar, lo redimensiono y ya me queda acá completo. Entonces, ahora el que se va a ver con algunas franjas negras es el que había grabado anteriormente en el formato horizontal y se ven estas franjas negras. Entonces, ya es que yo pueda acomodarlo dependiendo de lo que yo necesite para que mi clip quede de la mejor manera
y pueda entonces acomodarlo al formato que yo elegí. Lo siguiente que vamos a ver es este panel en la parte derecha de la pantalla que nos permite ver la opción de video, velocidad, animación, seguimiento y otros ajustes. En la opción de video lo que vamos a hacer es que si tenemos por ejemplo este clip seleccionado, me va a habilitar la opción de escala, que la puedo manejar de manera manual, o también le puedo dar un valor numérico. Supongamos si le doy 400, me lo va a ampliar, y si le doy por ejemplo 20, me lo va a poner mucho más pequeño. Puedo darle un valor numérico, pero también lo puedo escalar de manera manual o inclusive desde la misma pantalla. Si me ubico en algún borde, simplemente al arrastrarlo me va a permitir ubicarlo dependiendo de lo que yo necesite. Lo siguiente que vamos a observar es el tema de posición, que nos permite desplazarnos en el eje X o en el eje Y. El eje X básicamente es moverme de derecha a izquierda o desplazar mi clip de derecha a izquierda, y el eje Y lo que permite es mover de arriba hacia abajo. Entonces, si yo dejo, por ejemplo, este clip hacia abajo, miren que el eje Y me va a cambiar de números, y si lo muevo de derecha a izquierda, si yo lo muevo, por ejemplo, hacia acá, hacia la izquierda, me va a cambiar el número de posición. Si solamente quiero restablecer estos números y quiero volver a centrar mi clip, dejo el número 0, tanto en X como en y ya me va a volver a quedar totalmente centrado. Esta opción de girar que vemos acá se complementa con esta opción de girar que vemos acá. La diferencia principal de estas dos opciones es que esta me permite hacer giros ya no en ángulos de 90, sino que me va a permitir con esta perilla controlar los grados en los que yo quiero mover mi clip. Y si simplemente quiero ubicarlo en un grado específico, por ejemplo, quiero volver a ponerlo en 90 grados, le doy con el teclado 90, le doy Enter y ya me queda restablecido en ese valor inicial. La opción de mezcla lo que me va a permitir es que si yo tengo, por ejemplo, este clip que está encima de este, si yo le doy acá en mezcla, lo que me va a permitir es aplicar algún tipo de filtro o efecto. Entonces, por ejemplo, si yo le doy acá multiplicar, miren que me va a quedar combinado la imagen que veo aquí abajo con la imagen que veo acá arriba. Y puedo graduar la opacidad para reducirla, que no se vea absolutamente nada, o que se vea mucho más presente en el video. Entonces quedan combinados estas dos. Así se ve, y cuando entra el otro clip, se combina. La opción de estabilización lo que me va a permitir es que si yo tengo un clip que tiene mucho movimiento, por ejemplo, cuando grabamos con el celular en la mano y no llevamos un gimbal o un estabilizador, me permita corregir esos movimientos de la mano o esos movimientos bruscos. Entonces hay opciones desde recomendado, corte mínimo o el más estable. Ya dependiendo del clip que tengas, puedes mirar cualquiera de estas opciones y busca la que más se acomode a lo que necesitas. La opción de velocidad lo que me va a permitir es aumentar la velocidad incluso hasta 100 veces, o también reducirla para aplicarle alguna cámara lenta o poner algún clip en un movimiento mucho más lento. Ya es importante que juegues dependiendo de lo que requieres, pero también está la opción de duración, es decir, que si yo, por ejemplo, tengo este clip que en este momento a esta velocidad me dura 230 segundos, pero yo por cuestiones de tiempo solo necesito que me dure 15,6 segundos, le doy acá y él automáticamente me va a ajustar la velocidad para que este clip dure ese tiempo determinado. Hay otra opción que se usa mucho, más que todo en la herramienta de CapCut para celulares, y es la opción de curvas de velocidad, que lo que me va a permitir es que si yo tomo alguno de los clips, les puedo hacer algún tipo de ajustes en el tema de las curvas, es decir, que yo puedo empezar en una velocidad normal, pero puedo aumentar su velocidad y en otra parte del clip reducir su velocidad a una cámara lenta y luego terminar, por ejemplo, con una velocidad normal. Y hay diferentes otros movimientos ya establecidos por la herramienta, o si yo quiero personalizarlo a mi gusto, simplemente le doy en la opción personalizado y hago los ajustes que yo quiera. Por ejemplo, si yo quiero que el clip empiece acá, aumente velocidad y luego baje y termine a velocidad normal. Entonces, es decisión de cada quien, es para que ya se pongan en su lado creativo y empiecen a probar tanto lo que ya está preestablecido como la opción personalizada. La opción animación lo que me va a permitir es que le pueda aplicar a mi video algún tipo de efecto de movimiento, por ejemplo, al inicio, este giro, o al final, si yo quiero también hacer un movimiento de salida, o en combo, que lo que permite es que va a generar una especie de movimiento durante todo el tiempo que dure el clip. La opción de seguimiento funciona muy bien cuando queremos seguir objetos en movimiento y ponerles encima de ellos, por ejemplo, algún texto o algo, y que siga ese movimiento del objeto inicial. Entonces, vamos a hacer una prueba, por ejemplo, con texto. Vamos a darle acá seguimiento y vamos a ir a la opción de texto. Vamos a crear un texto acá, vamos a arrastrarlo a la línea de tiempo y lo vamos a poner durante toda la duración de este clip. Aquí en este texto voy a poner, por ejemplo, voy a cambiar el nombre y le voy a poner, vamos a ponerle carro.
Y lo que voy a hacer, entonces, al darle a la opción de seguimiento, es que le voy a decir a ese texto de carro que me siga a este vehículo. Entonces, lo arrastro acá, le doy seguimiento y le doy acá iniciar. Entonces, él lo que va a hacer es, se va a demorar un momentico, va a procesar el movimiento que hace el vehículo que está en el video y como van viendo, miren que el texto de carro empieza a seguir precisamente al vehículo que se está moviendo en el video. Esta herramienta de ajuste que vemos acá en la parte derecha de la pantalla se complementa muy bien con esta herramienta de ajuste que vemos en la parte izquierda de la pantalla. Más adelante, cuando esté abordando esta herramienta en específico, vamos a verlas combinadas para que podamos hacerlo de manera más específica y mejor explicada. Y ya entrando en este panel izquierdo, vamos a hablar entonces de estos menús que aparecen en la parte superior. Como lo hablamos inicialmente, la opción de multimedia, que ya hablábamos de que son los archivos que tenemos, ya sean locales, importados desde mi computadora, o la biblioteca de archivos, donde tengo pues todos los gráficos y visuales preestablecidos por CapCut. También tengo la opción de audio, que si yo tengo ya vinculada mi cuenta con TikTok, me va a permitir buscar los audios que están en tendencia o audios que se están usando en TikTok para vincularlos directamente a mi video. También tenemos algunos efectos de sonido. Si queremos darle más poder a nuestros videos, hacerlos más envolventes, hacerlos más atractivos, simplemente buscamos, dependiendo de lo que estemos necesitando, animales, magia, horror, tráfico, hay diferentes efectos. No tengo que ir a YouTube o a otro tipo de banco de sonidos a buscarlos, sino que aquí los encuentro y de manera gratuita. En esta opción de audios extraídos, lo que me va a permitir es que un audio externo que tenga de una canción, de un video, un audio que sea tendencia o algo, yo lo pueda importar desde mi computadora. Entonces, simplemente le doy importar, busco el archivo que necesito, le doy acá, lo selecciono, importo y ya me queda acá y simplemente lo arrastro y ya me va a quedar, es en la parte inferior de la línea de tiempo, ya no queda acá en la parte superior, sino en la parte inferior. Desde la mitad hacia abajo van a ser todos los archivos de audio y desde la mitad hacia arriba van a ser todos los archivos de video. Y está esta opción de TikTok que al parecer no está todavía muy bien desarrollada porque no muestra ningún tipo de canción, supuestamente por temas de derecho de autor, pero si volvemos a la opción de música, miren que toda esta música es propia de TikTok, entonces la podemos tomar directamente desde acá. Pasando a la herramienta de texto, como vimos anteriormente en el ejemplo del carro, vamos a verlo de una manera más detallada. Cuando selecciono la herramienta texto, me aparece la opción de texto predeterminado, que lo que quiere decir es que me va a poner esa información de texto predeterminado en el video. Pero simplemente lo que hago es arrastrarlo y ponerlo sobre el clip, donde yo quiero que se vea dentro de mi clip, y simplemente aquí empieza a correr texto predeterminado y se me habilita esta opción de texto en el que me permite hacer todos los cambios que yo desee. Entonces volvemos a lo mismo, vamos a ponerle a esta opción carro y acá me permite cambiar la fuente. Hay muchas fuentes, muchos estilos de letra en el que yo puedo poner, por ejemplo, vamos a poner vamos a poner esta opción de carro y puedo graduarle, por ejemplo, el tamaño. Yo quiero que sea mucho más grande o más pequeño. Le puedo cambiar también el estilo, ponerlo mucho más negrito, con subrayado o con cursiva. Y también aquí puedo controlar el color en el que yo quiero que se vea este texto. Entonces, por ejemplo, dejémoslo, vamos a dejarlo así, en amarillo. En la opción estilo lo que vamos a ver son unos estilos ya preestablecidos que podemos usar, que ya tienen bordes, contornos, sombras. Entonces, por ejemplo, vamos a darle a esta opción donde tenemos un contorno blanco y miren que me queda el texto negro con su contorno blanco y acá abajo hay otras opciones para poder ir modificando ese texto. Entonces, por ejemplo, el espacio me va a permitir, por ejemplo, separar los caracteres de mi texto o inclusive si tengo, supongamos, otro texto debajo, tengo otro renglón, carro nuevo, vamos a ponerlo acá, yo puedo ponerlo al darle en la opción línea, que pueda separarlo para que se vea más separado el texto de arriba con el texto de abajo. También la opción de alineación, pues si queremos entrar, justificar, algún tipo de alineación que queramos darle al texto, pues aquí también está la opción. Está nuevamente la opción de posición y tamaño que me permite grabar entonces la escala de este texto y que puedo moverlo también si yo quiero subirlo en la posición X o en la posición Y, pero para que se vea más yo lo arrastro. Entonces cuando yo lo arrastro miren que va a cambiar inmediatamente los valores acá en esta parte. Y si le doy girar simplemente funciona como vimos ahora en los clips iniciales, que ya en este caso no aplica para la imagen de fondo, sino para el texto solamente. En la opción de mezcla me permite jugar con todo este tema de la opacidad. Entonces, si no quiero que se vea tanto, sino que me deje ver un poco el fondo,
simplemente lo dejo a la mitad de la opacidad y como ven, pues se va a ver el texto, pero me va a permitir ver de una manera translúcida. La opción de fondo me va a permitir ponerle un fondo a mi texto, entonces puedo inclusive graduarle la opacidad, dejarlo con alguna transparencia, cambiarle el color también, puedo modificar los lugares donde quiero que ese fondo esté, si ampliarlo, si ponerlo hacia los lados también más amplio, también si lo quiero subir, si lo quiero bajar, si lo quiero mover hacia los lados, si lo quiero bajar. Entonces permite jugar todo este tipo de herramientas. Yo en este caso no lo voy a usar, no le veo necesidad para este video y vamos a seguir con la opción de sombra. Cuando habilito la opción de sombra, miren que el texto inmediatamente me queda con una especie de sombreado oscuro que también se lo puedo graduar, por ejemplo, lo puedo poner un color blanco y le puedo poner mayor opacidad, que se vea mucho más fuerte o que se vea mucho más sutil, mucho más desvanecido. También puedo variar el desenfoque para que no se vea tan marcada la sombra y la distancia a la que quiero que esté esa sombra de mi texto. También el ángulo en el que se mueve la sombra, como por decir así la luz hacia donde pega para que se genere ese tipo de sombra, me permite graduarlo desde acá. Otra opción que me permiten los textos es la opción de burbuja, que me permite crear diferentes textos con algunos estilos definidos por CapCut previamente. Ya es que busques cuál se acomoda más al tipo de video que estás haciendo y lo pruebes. Otra opción que funciona muy bien es la opción de los efectos, que permite, por ejemplo, poner un efecto ya preestablecido y vamos a ver cómo cambia, por ejemplo, este que tengo acá por este o por este. Simplemente hace el cambio, le aplica otro tipo de estilo, de contorno y me lo deja con estos ajustes ya de efectos preestablecidos por la herramienta. Otro tema que funciona muy bien para el tema de texto es el tema de las animaciones, que permite que las animaciones tengan ingresos y salidas bastante interesantes, bastante dinámicos para llamar la atención en mi video. Entonces, por ejemplo, puedo ponerle, por ejemplo, este efecto. Mira que acá entra con este, o podemos probar con este, o con este. Son diferentes efectos, puedes probar el que más se acomode. También está la opción de salida, entonces puedo probar algún tipo de efecto para que el texto salga, que salga de manera desvanecida o que salga de una manera mucho más dinámica para mantener la atención de mi espectador. La opción de bucle, como las animaciones de los videos, funciona como si quiero que este efecto dure durante todo el tiempo de mi video, entonces le doy la opción de bucle. Entonces va a permanecer este texto moviéndose o animándose durante todo el tiempo que yo le haya definido en la línea de tiempo. Esta opción de texto a voz lo que va a hacer es que la inteligencia artificial de la herramienta lea el texto que le acabo de dar y me genere una voz en específico. Entonces tengo múltiples voces, la mayoría de las voces están en inglés, entonces me van a leer en un estilo muy americano, pero también hay unas opciones para lenguaje latino y español, que es la opción de voz femenina mexicana, o también la opción de hombre serio, que también es una voz en español. Entonces vamos a darle acá y miren cómo se escucha. Carro, nuevo. Si yo quiero confirmar esta voz, simplemente le doy iniciar lectura y él lo que hace es que aplica esa voz al texto, entonces ya cuando yo reproduzca mi video va a quedar así. Carro, nuevo. Otra opción muy importante y una herramienta que sé que te va a ser de mucha utilidad es la opción de subtítulos automáticos, que me permite que si tengo un audio o tengo un video en el que alguien está hablando, simplemente al usar esta herramienta me va a transcribir lo que está diciendo y se van a generar los subtítulos de manera automática. Se pueden elegir diferentes idiomas. Para este caso vamos a elegir español y yo había grabado un audio de prueba para que ustedes vean cómo funciona. Entonces vamos a seleccionar el audio y le vamos a dar crear. Y aquí ya tengo los subtítulos de este audio. Esto es la prueba de texto para los videos de CapCut en computadora. Y ya aquí quedan generados los subtítulos, entonces puedo graduarlos, puedo aplicar los mismos efectos que hablábamos ahora de los otros textos y miren cómo a medida que yo voy hablando, él automáticamente va generando el texto. Esto es la prueba de texto para los videos de CapCut en computadora. Entonces es una herramienta demasiado útil. Las personas que llevamos mucho tiempo en la industria audiovisual sabemos lo complejo que era hacer estos subtítulos de manera manual porque tomaban demasiado tiempo y ahora la inteligencia artificial nos hace un favor y nos permite optimizar más tiempo subtitulando los videos de manera automática. La última opción que vamos a ver es la opción de ajuste, que es la opción que nos permite variar diferentes parámetros de nuestros videos. Ejemplo, el tema de la temperatura para darle un tono más amarillo o más azul, el tema de la matiz para darle un tono más verdoso o más rosado, también la saturación para darle más intensidad de color a mis videos y también aquí podemos ajustar el brillo de mi video, el contraste,
destacar que en este caso sería más como las luces altas, las sombras, que me permite que lo que está más oscuro, lo que tiene sombras, pueda destacarlo o pueda oscurecerlo más, y la iluminación, que le da mucha más luz a todo el video. También tenemos la opción de enfocar para que el video se vea mucho más nítido. La opción de partículas, que no se ve mucho acá, pero permite como generar una especie de grano o ruido de los videos. Y la opción de desvanecer, que es para suavizar el video. También tenemos la opción de viñeta, que me permite poner viñetas blancas o viñetas oscuras. Y esta herramienta también permite la opción de poner keyframes para hacer algunos efectos o algunos ajustes. Entonces pongo, por ejemplo, un keyframe al inicio del video y le voy a subir el brillo al máximo. Y luego me voy a la mitad del video, por acá, más o menos, y lo que hago es bajarle el brillo a mi video un poco. Entonces van a ver que cuando yo reproduzca, lo que va a hacer es que empieza brillante, pero a medida que va reproduciendo el video, va empezando a bajar y a bajar de manera lenta y progresiva hasta un punto en el que yo lo había dejado establecido en el otro keyframe. Y la última parte que les quería mostrar de este video es algo que yo uso en reemplazo a los filtros. A mí en lo personal los filtros de CapCut y de cualquier herramienta de Instagram, de TikTok, no me gustan. Pero lo que hago para hacerlo de una manera más profesional es en la opción de ajustes puedo incorporar la opción de LUTs. Los LUTs también son como unos filtros, pero mucho más profesionales y permiten que cuando grabamos con ciertas cámaras o ciertos formatos podemos obtener mayor información y darle unos toques mucho más llamativos a nuestros videos. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo unos LUTs que ya tenía descargados previamente y lo que hago es, por ejemplo, vamos a usar este LUT, el número 1, y miren cómo cambia. El video de una toma un estilo totalmente diferente. Y si yo voy al clip, miren que acá me lo habilita también y puedo ir cambiando los LUTs que aquí tengo descargados, también los voy a poder ver acá y los voy a poder previsualizar. Por ejemplo, si yo uso miren cómo se vería el video. Si uso este o este, también miren cómo cambian dependiendo de los LUTs. Son unos filtros, como les indicaba, pero a mi parecer y a mi gusto funcionan mucho mejor, le da un estilo diferente y un estilo más profesional a los videos y obtiene mejor información en algunas cámaras como las cámaras Sony, DJI, GoPro. Entonces es muy útil para las personas que quieren ir un paso adelante y no se quieren quedar simplemente con los filtros que ofrece la herramienta de CapCut. Y bueno, esta es la herramienta de CapCut para computadores. Espero que la información haya sido clara. Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios. Si quieren que hablemos de más temas relacionados con edición, con la herramienta, trucos, tips. Si te gustó este video, no olvides suscribirte. Y recuerda que en el enlace de la descripción encontrarás mayor información sobre cómo crear contenido. Nos vemos en un próximo video.